Libros, Sila, mi mejor amiga. Contacto en Jerusalén, de Fran García, en Amazon. Y La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, de Alberto Canosa y Fran García, en Bubok.es. Destrucción del Vaticano a la vista, pero no te alegres demasiado, en exceso, de la destrucción del Vaticano. ¿Por qué? Porque con la destrucción del Vaticano se va a abrir la veda después para perseguir en esa persecución final que viene en el Apocalipsis, una persecución final contra los cristianos por parte del poder establecido que tendrá la autoridad, y va a hacer una persecución final contra los cristianos. Porque alguien puede decir, bueno, se ha destruido la Iglesia Católica, pero yo, como soy de otra denominación, del mundo cristiano, puedo ser adventista, puedo ser protestante, evangélico, testigo de Jehová, de los mormones, puedo ser de no sé qué congregación, pero eso no vale, porque la Iglesia Católica será la primera que caiga. Serán los primeros en caer, los clérigos, sacerdotes, monjas, o sea, toda esa estructura, y el mismo Vaticano será arrasado, que está en Roma. Pero serán los primeros en caer, porque después se va a desatar la persecución final contra los cristianos, que está profetizada en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Apocalipsis, y ahí van a ir a por todos los cristianos de todas las congregaciones, van a ir a por todos los cristianos. ¿Y todo esto por qué? ¿A cuento de qué? Bueno, porque la élite del poder global necesita cambiar ya, según su calendario y su agenda, necesita cambiar ya la religión del mundo y poner una religión única mundial. Habrá una moneda mundial, como se ha dicho siempre, un gobierno mundial para todos y una religión mundial. Andando en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que para poner esa nueva religión mundial, universal, entonces sobra la religión que hay ahora, que es la religión católica, cuya sede está en el Vaticano, en Roma. Entonces sobra ese Vaticano, y entonces se creará un nuevo Vaticano con sede en Jerusalén, en Israel. Se levantará el tercer templo, que está vaticinado, profetizado para los tiempos del Apocalipsis, el tercer templo, pero este será levantado por las sociedades secretas masónicas, iluminadas y satánicas. Y allí, en el trono del tercer templo, allí en Jerusalén, se sentará y reinará y gobernará el anticristo, el rey universal, o conocido también como el falso Mesías, según la Escritura. Ahora vamos a detallar un poco toda la trama. ¿Cómo se destruye el Vaticano? Pues parece ser, por todos los indicios, que es a consecuencia de la mano de esta Tercera Guerra Mundial, que viene conectada a partir de la guerra de Ucrania actual, pues andando en el tiempo. Pues ahí vemos un cierto enfrentamiento de Occidente contra Rusia, ¿no? ¿Cómo se destruye el Vaticano? Pues en cierto momento, según apuntan videntes, profetas como Nostradamus, es decir, profetas no bíblicos en este caso, la destrucción del Vaticano, Babilonia la Grande o la Gran Ramera, como le llama la Escritura en Apocalipsis, se profetiza en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Pero también otros profetas no bíblicos, videntes místico-católicos, monjas, clérigos, curas, sacerdotes, incluso papas, también han hecho vaticinios, han hecho sus profecías particulares, así como las videntes, ¿no?, de Garabandal, de Fátima, etcétera, ¿no?, todas las que hay. Bueno, deduciendo todas las profecías y vaticinios,
con la Tercera Guerra Mundial también ocurre primero, hay una revuelta, una gran revolución social en Italia, que va a arrasar con todo, con el gobierno, o sea, con el poder y con el Vaticano. O sea, va a haber un movimiento de protesta, una gran revolución social, ¿no? Se vaticina una invasión del ejército ruso en el sur de Europa, especialmente en zonas como en Francia, pero especialmente en Italia y especialmente en Roma. Entonces van a ocupar supuestamente toda esta zona del Vaticano, pero con ellos, con los rusos, también se levantan en alianza los chinos, el ejército chino. Entonces ejércitos chinos pues llegarían a Occidente, o sea, desembarcarían en Europa para tomar Occidente, pero también se levanta el Islam, los musulmanes, y ahí podemos meter tanto todo tipo de grupos terroristas como Al-Qaeda, el Daesh y todos esos grupos fanáticos, más el Islam en pleno se va a levantar contra Occidente y van a invadir, según esos vaticinios, el sur de Europa, en países como Italia, Grecia y España. También dice que España invaden más o menos hasta Francia, pero Francia también va a ser invadida, en fin, va a ser todo una gran invasión, ¿no? Entonces parece ser, porque es difícil pensar que los rusos destruyan el Vaticano. Como cuenta Apocalipsis, en una hora será destruido el Vaticano y Roma. Es difícil que lo destruyan los rusos porque a su manera, aunque ha sido un país comunista y a la contra de Occidente, pero a su manera también han sido un país europeo occidental y religioso cristiano, aunque allí está la Iglesia ortodoxa, pero es prima hermana de la Iglesia católica y del Vaticano. Entonces es difícil, no tiene lógica que los rusos destruyan el Vaticano porque a fin de cuentas son casi familia de Europa, de Occidente, y de la Iglesia católica, ¿no?, con su religión ortodoxa. Más bien parece que son esas invasiones de militares de musulmanes que llegan a la Italia y en Roma y hacen detonar algún artefacto nuclear allí en el Vaticano para destruirlo. Por eso quedaría el Vaticano destruido, contaminado, y esa zona en torno a Roma no se podría acercar ya a nadie, o sea, ya quedaría inutilizada. El Papa, ante toda esa avalancha, esa invasión, el Papa saldría escapando, y ahí enlaza con las profecías, ¿no?, de los secretos de Fátima, ¿no?, que el Papa escapa del Vaticano y va a refugiarse a otro lugar, atravesando la plaza de San Pedro, que estaría llena de cadáveres, de muertos. ¿Cómo lo cuenta la escritura en el Apocalipsis? Esto viene en el capítulo 18 de Apocalipsis, nos da una reseña, y brevemente podemos decir, capítulo 18, Apocalipsis, de versículos del 17 al 20. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Hay una reseña en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 17 al 20, acerca de la destrucción del Vaticano. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Aquí, amigos, nos da la pista que el Vaticano será destruido en una hora. Como dice aquí, pues en una hora ha sido desolada. Que nos hace pensar en una destrucción
por una bomba nuclear, ¿no?, de algún tipo. Y ya termina: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Yahvé os ha hecho justicia en ella. La destrucción del Vaticano, que es la sede espiritual que ha liderado a Occidente, a Europa y toda la cristiandad durante los 2 últimos milenios. Esa destrucción pues va a causar un trauma, una preocupación en las gentes, que se van a quedar en shock, pues traumatizados, ¿no?, con esa destrucción del Vaticano, porque el mundo cambia. Si ya no está el Vaticano, a partir de ahí hay otro mundo nuevo, como efectivamente así sucede, ¿no? Pero la Escritura en Apocalipsis nos dice: no os preocupéis, que se ha hecho justicia, porque el Vaticano está asociado con Babilonia la Grande, la gran ramera, que es la heredera de todas esas filosofías y doctrinas falsas paganas que se han mezclado con el cristianismo, haciendo un cristianismo adulterado y que ha dominado a lo largo de estos 2 milenios a todo Occidente, ¿no? Porque dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, es decir, que siempre ha hecho alianza con los poderosos, con los reyes, con los mandatarios de los países en la tierra, siempre con el poder, siempre haciendo alianza con los que están en el poder, independientemente de qué régimen sea, para sacar siempre beneficios y estar siempre arriba manejando y dirigiendo y gobernando, ¿no? Entonces dice la Escritura que no nos preocupemos, que nos alegremos. Pero como dice el título de este vídeo, no nos alegremos en exceso, porque ahí se abre la veda después para la persecución final a los cristianos, a todos los cristianos, a todas las iglesias y a todos los cristianos. La persecución final. Antaño se ha ido persiguiendo a lo largo de la historia a los judíos, siendo el colofón el holocausto nazi contra los judíos, pero ahora viene una persecución final profetizada en la Biblia contra los cristianos. Por eso que no se alegren mucho las demás denominaciones e iglesias viendo la destrucción del Vaticano, porque luego a continuación van a ir ellos, van a ir a por ellos. Esto se verá claramente cuando ya apartada esa religión católica se establecerá una nueva religión, nuevo Vaticano, en Jerusalén. Entonces habrá una religión universal para todo el mundo, una religión universal para todo el mundo, y entonces liderada por el anticristo, el falso Mesías, y el falso profeta, que será el papote, el papa de esa religión universal que va a haber, fascista, comunista, satánica para todo el mundo, y entonces van a desatar una persecución contra todos los cristianos en general.